entendemos y así podemos saber qué decimos, qué hablamos, qué nos corresponde, cuál debe ser nuestra compostura, nuestra actitud frente a la lección que hayamos tomado. En esta mañana, en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 1 al 3, leo con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y carne en olla, y como carnes en olla. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, gracias. Porque podemos estar aquí vivos, porque podemos respirar, porque podemos estar sanos, porque tú nos has sustentado con la diestra de tu justicia, Señor. En esta mañana nuestro corazón está dispuesto para ser enseñado por tu palabra, Señor. Por tanto te ruego que coloque las palabras sabias en mi boca, que pueda pronunciar, hablar lo que tú pongas en mi corazón, que la fluidez de tu Santo Espíritu sobre mis pensamientos sean ciertas, Señor, en el nombre poderoso de mi Cristo. Que esta palabra edifique, consuele y exhorte, que envíe ahora mismo el poder de tu palabra y puedan ser sanos, salvos, puedan recibir de tu amor, de tu poder, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Así, amigos y hermanos, vamos a tomarnos este tiempo y con la ayuda de Dios vamos a meditar en la palabra y que podamos tener la mejor compostura, que la red no se nos vaya a caer, sino que podamos estar bien conectados ahí, atentos a la palabra. Vamos a hablar acerca de el abuso del poder. Y aquí acabamos de leer una parte donde el profeta Miqueas, en el tiempo de los reyes, amonesta al pueblo, y no especialmente al pueblo, sino a los príncipes, a los líderes, a los gobernantes allí en Israel. Ellos habían perdido el temor a Dios, habían perdido la justicia, la habían sacado de su corazón. El obedecer a la palabra de Dios, el tomar el temor de Dios, ya no estaba en ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto, amigo y hermano, que durante todo el tiempo de la historia de la raza humana, el hombre ha sido obstinado para hacer el mal. Y Dios creó al hombre con el único propósito de que le brindara adoración, le rindiera culto, honra y gloria a su nombre. Pero al pasar el tiempo, el hombre ha perdido esa semejanza, ha perdido esa imagen que Dios le dio. Entonces, por eso vemos que saca a Abraham y de la descendencia de él forma una nación, un pueblo. Y al formar esa nación fue con el único propósito de que testificara de él, de Dios, sobre el mundo entero. Dice que un pueblo he creado y su alabanza publicará para mí. Entonces, vamos ahora sí al tiempo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, todos sabemos que es el pueblo escogido por Dios, elegido por Dios, y que Dios creó esa nación con el único fin de que testificara que Dios es real, para él darse a conocer a través de esta nación en todas las naciones, en todo el mundo.
pero miramos que fue como un plan, un proyecto que de cierta forma a Dios no le salió, porque el pueblo de Israel empezó a hacer lo malo. ¿Qué quiero que tomemos con esto, hermanos y amigos? Que aunque Dios trata al hombre con misericordia, siempre está llevado para hacer el mal, para desobedecer a Dios, para ser obstinado hacia el pecado, a no llevar la voluntad de Dios en su corazón. Así que el abuso del poder. Y hablo de este término porque quiero que hablemos en esta mañana acerca de lo que es los líderes religiosos, los que gobiernan, a los que Dios les ha dado facultad para dirigir a un pueblo, a una comunidad, al hombre hacia Dios. Pero tristemente miramos que en toda la historia bíblica eso ha sido fallido. Y hoy, en este tiempo, no es ajeno también. Quizás muchos se preguntan y dicen, en este tiempo, en tanto falso profeta, tanta religión, tantos que hablan de Dios, pero ninguno obedece. Eso, amigo y hermano, ha sido siempre. Mire que estos son escritos de hace unos 3000 años. Y ya aquí está Dios amonestando a su pueblo, a los líderes, a que se corrijan de sus malos caminos. Dice aquí el libro de Miqueas capítulo 3, dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Les está preguntando, les está diciendo a los príncipes y jefes, a los líderes del pueblo, entonces los está confrontando y les está diciendo, mire líderes, mire jefes, mire príncipes, son ustedes los que les concierne, les compete, les toca saber, discernir, ejecutar lo que es justo. Era a ellos que les correspondía. Pero ¿qué dice ahí? ¿Qué era lo que hacían ellos? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. En este tiempo estamos en la misma situación. Eso ha sido siempre. ¿Qué es lo que le corresponde al hombre? Dirigirse a Dios directamente y no creer en los gobernantes y en los jefes. Mire cuántos líderes de las naciones, de un país, el Congreso, Senado, bueno, todas esas organizaciones en las cuales están encargadas de dirigir un país, solamente se dedican a sacar normas y leyes para hacer el mal, para aprobar todas las cosas que a Dios le desagradan. Y por eso el profeta les dice, es a ustedes los que les concierne saber lo que es justo, porque en la mano de ellos está para aprobar lo bueno y lo malo. Desdichadamente ellos amaban lo malo y aborrecían lo bueno. Aquí dice, vosotros que aborrecéis lo bueno, o sea, lo bueno no les pasaba a ellos. Algo parecido como si les dijeran, bueno, esta partida, esta plata es para llevarle a los enfermos, pero hay un chance de quedarnos con ella. Entonces, en el corazón de ellos aborrecían hacer el bien. Entonces, no, dejémoslos que se mueran y quedémonos con la plata. Amaban el mal, la corrupción, la usura, todo lo malo lo aprobaban, el aborto, todas esas cosas que van contra la naturaleza que Dios estableció en el hombre, eso lo aborrecían y amaban era todo lo malo, todo aquello que a Dios desagradaba. Entonces, que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero,
y como carnes en olla. ¿Qué es lo que el profeta anuncia allí? Les confronta el pecado. Era que estos líderes se aprovechaban del pueblo, se comían todo, los desollejaban, o sea, les quitaban la piel hasta partirle los huesos y hacían con el pueblo lo que acostumbraban a hacer los sacerdotes con los corderos o con los animalitos que llevaban al templo para sacrificar a Dios, que les quitaban la piel, los partían y los echaban a cocinar. Era que se los comían, no casi vivos, pero sí habla de esa comparación. Es que hace aquí el profeta lo que los príncipes hacían con el pueblo. Hoy día suele suceder lo mismo. Los gobernantes, los que están puestos allí para dirigir a un pueblo, para corregir, para llevarlo a hacer el bien, se lo comen y le quitan la piel, le parten los huesos y hacen de todo. Ahora, quiero ser enfático en esto. Era el pueblo de Dios que conocía la voluntad de Dios. Era el pueblo de Dios que conocía la ley de Dios. Era el pueblo que Dios había escogido para que fueran testimonio en su convivencia a las demás naciones. No es raro que un presidente, un alcalde, un gobernador impío sin temor de Dios haga todo eso. Eso no es raro porque a la larga está siendo gobernado o dirigido por el diablo, por la brujería, la hechicería, los demonios. Pero es raro o causa asombro que líderes religiosos hagan eso con el pueblo. ¿Qué es lo que quiero que en esta mañana tomemos como enseñanza? Es aprender a discernir en que nuestros líderes, en nuestros príncipes, en nuestros jefes, cómo es la manera de ellos gobernarnos a nosotros como pueblo. Recuerda que la iglesia es pueblo de Dios, somos hijos de Dios y Dios le ha dado cierta facultad a algunos personajes para que nos dirijan. Entonces, eso es lo que usted debe mirar. ¿De qué manera está ejercitando el liderazgo su pastor, su presbítero, su oficial, su reverendo, allá como le quieran llamar, dentro del término administrativo en su comunidad o en su denominación? Pero mire lo que ellos hacían: desollejaban al pueblo, se lucraban de él y hasta partirle los huesos y dejarlo como sacrificio y víctima en un caldero, en un perol para cocinar. Eso era lo que ellos hacían. Ahí en el capítulo 2 del libro de Miqueas, en el capítulo 2 del libro de Miqueas, verso 1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Aquí está diciéndole Miqueas a ellos, a los príncipes, a los jefes, a los gobernantes, a los líderes. Viene una palabra de lamento, el ay. Hay un signo de exclamación y ay. Les está dando un anuncio de juicio. Le está diciendo: mire ustedes que se las tiran de vivos, que se escudan en la Biblia, en la palabra, que creen que Dios no los está viendo, que piensan que Dios les está probando la picardía y el pillaje, que piensan en sus camas, dice. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad. Recuerde que estamos hablando de el abuso del poder. Y la palabra poder se entiende como facultad para mandar, ordenar o dirigir, ejercer mando sobre algo o alguien. Eso es poder. Poder es, deje bien presente, poder. Viene de la palabra dinamita, de explosión. Bueno, eso tiene varias connotaciones. Pero en esta ocasión estamos hablando del poder, es de la facultad que recibe
persona para mandar, para dirigir, para ejercer mando en algo o alguien. No confundamos poder con autoridad. En una próxima hablaremos qué es autoridad, porque es que mezclamos las dos cosas. Y autoridad es muy diferente a tener facultad para mandar. Usted va por la calle y cruza un semáforo en rojo y viene un policía de tránsito. Y él también pasa en rojo y usted le dice, pero es que usted me puede hacer comparendo porque usted no, también pasó el semáforo en rojo. Él dice, pero tengo el poder. La mezcla en nuestro español se entiende como autoridad, pero en el término bíblico él sería descalificado. No tiene autoridad porque no da ejemplo. Eso lo hablaríamos en otra ocasión. Pero aquí ellos estaban haciendo abuso. Estaban ejercitando abusivamente el poder. Y como eran los príncipes, eran los reverendos, eran los de pechuga más grande, entonces hacían lo que querían con el pueblo. Y lo más triste es que el pueblo creía que eso era Dios. Hoy día es la misma situación. ¿Cuánto pueblo está subyugado? Está esclavizado, está atado, lo tienen en cárceles creyendo que el abuso que ellos cometen con esas pobres criaturas, que eso viene de parte de Dios. Cristo nos vino a libertar, Cristo es misericordia, Cristo es amor, Cristo es verdad, Cristo es gracia. Ay, entonces ahora predicamos solo de gracia y Él también castiga. Claro que sí. Y le digo algo, Él castiga y es tan misericordioso que estos pillos no han sido todavía castigados. Entonces yo creo en el castigo, en la disciplina de Dios, pero creo en el amor de Dios también, en la gracia, en la misericordia, en la compasión y en la verdad. Mire lo que hacían ellos, en las camas se acostaban a pensar cómo le iban a quitar la plata, cómo iban a cometer injusticias, cómo iban a hacer crueldad con el pobre pueblo de Dios, de Dios. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. La palabra maquinar es generar algo con malas intenciones. Tramar, conspirar, usurpar. Eso es maquinar. Entonces ellos se acostaban en sus camas y empezaban a pensar y a decir, bueno, no había celular, pero hoy día se llamaban unos a otros. No, ¿qué tiene, hermanito, reverendo, siervo? No, estoy pensando a ver cómo hago para quitarle la cabeza a uno que me hace trampa, que me estorba, que no esto. ¿Cómo hacemos? No, pues hagamos esto, hagamos lo otro, pues venga a ver, a nosotros nos creen, hagamos de esta manera. Eso es maquinar, eso es maquinar, es ponerse de acuerdo con otro para la picardía. Eso era lo que ellos hacían. ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque tenían en su mano el poder, o sea, la facultad para ejercitar una dirección, un mando sobre un pueblo. Entonces decía, pongamos al pueblo a que nos traigan un tributo, un impuesto, a que hagan esto, a que hagan lo otro. Y el pueblo, como era el reverendo, la eminencia, lo hacía. No digámosles que vamos a hacer esto con esto y les hacían creer. Hoy día, tristemente, hermanos, líderes religiosos, pastores, que se dicen de sana doctrina, de predicar la voluntad de Dios, hacen lo mismo, maquinan. Usted dirá, pero eso no es sabio hablar por este medio, mire que hay muchas almas que miran. No, es que eso no es un secreto, amigo y hermano, mire, si nosotros hubiésemos estado en el día que anduvo Cristo, Él anduvo con 12, y en esos 12, uno de ellos salió robando de la plata, ahí del tesoro, salió vendiendo al maestro. Imagínense nosotros escuchando al Señor Jesús diciendo que Él viene a predicar amor, misericordia, unidad, comunión, fraternidad. Esos mensajes los habíamos podido escuchar. Y luego después sabemos, sí sabe que uno de ellos fue el que lo vendió.
Y aparte de eso le robaba, metía la mano en la tula y sacaba la mañangá de plata. Y hubo otro que sacó el machete y le cortó la oreja. No, y eso entre ellos se agarraban porque imagínense que ya estaba para que le quitaran la vida al maestro y ya estaban peleando por el puesto. ¿Quién iba a ser el presidente de la misión? ¿Quién iba a ser el grande? Entonces, eso ha existido toda la vida. En la iglesia primitiva dice que hubo una contienda no pequeña. Lo que sucede, amigo, es que usted poco vive informado de lo que es la vida religiosa, de lo que se trata la vida con Dios. Entonces, por eso se parece extraño y se cree que es solo en este tiempo. No, toda la vida ha existido. Mi mensaje es el siguiente: abra los ojos y sepa discernir. No culpe a Dios por los malos testimonios de algunos pastores, de algunos líderes. Esta lección es para que usted aprenda a discernir y a conocer su líder. No es que esté hablando mal o refiriéndome a alguien mal. Dos cosas he prometido hablar delante de Dios. Hablar primeramente su palabra y mis experiencias vividas. Eso es lo que me limito. Y son experiencias que Dios con mucho amor me ha dado para que yo las viva y aprenda y sea edificado. De ello es. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Continuamos aquí sabiendo, conociendo la maldad de estos líderes, que hoy día tenemos que abrir los ojos porque aunque estos líderes de ese entonces ya no existen, hoy su legado sí está en el corazón de muchos. Entonces, deja algo, es algo como, pues uno lo lee y uno dice, pero ¿cómo así? Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Miren, hermanos, que es un texto tan grande. ¿Sabe por qué? Porque la gran mayoría de cristianos temerosos de Dios, al anochecer y antes de irse a dormir, lo que uno siempre cree, lo que uno siempre piensa de los príncipes, de los que mandan, de los reverendos, es que ellos se arrodillan a orar a Dios para que les indique cómo van a dirigir a esa iglesia, cómo van a dirigir esa comunidad, ese movimiento, esa iglesia. Uno siempre piensa es eso. Pero desde entonces ya registra la Biblia que se acuestan es a maquinar. O sea, no a pedir la dirección de Dios, sino empiezan es a decir a quién le dan en la cabeza para poderse lucrar. A mí eso sí que me asombraba porque yo muchos años viví pues como un poco ciego y vendado frente a los altísimos que llevan alas y reverendos. Pero yo consideraba que ellos eran la eminencia y que como hablaban y predicaban, uno dice, no, pues es lo último. Pero cuando ya me doy cuenta de maquinaciones, de malos testimonios, de hombres que predicaban y hacían, pero fue que entendí que es que lo hacen artísticamente, o sea, lo hacen por arte, no por devoción, no por inspiración, sino porque ya lo saben hacer. Porque uno dice, pero ¿cómo una persona con tanta unción, con el Espíritu de Dios, se atreven a hacer tal magnitud de obras maquiavélicas y diabólicas? Entonces cuando se arrodillan a orar, ¿qué les hablará la conciencia? O sea, eso es algo de uno dice, pero ¿cómo hacen? Aquí se acuestan es a maquinar porque tienen el poder. O sea, dicen, es que yo puedo hacer con ese pastor lo que quiera. Yo puedo hacer con ese hermano lo que quiera porque tengo el poder. Yo le puedo prohibir que no llame a tal persona y tiene que hacerlo. Yo le prohíbo, yo le digo, yo le mando. Y uno dice, toda esa alcance, eso es abusar del poder. Yo lo hablo porque fue experiencia vivida. A mí me decían, no me llama a tal parte y no puede hacerlo. Y si usted lo llama, juicio de Dios. Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde puede limitar un pastor a una oveja? Eso es abuso de poder. Ahí está.
en esa parte. Mire lo que dice en el versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. No olvide que esos líderes religiosos que están siendo tan malos y perversos con una comunidad, quizás con usted que me está oyendo, viene el día también que no pueden andar erguidos, o sea, paviándose. La palabra paviándose viene de pavo, que es orgulloso y extienden las alas y el moco apenas les estira y creen que son los únicos. Ese día también vendrá para ellos, no andarán erguidos, porque tiempos malos. Algo como testimonio, recuerdo que he visto muchas ocasiones donde han hecho mal y muchos pastores han tratado mal. En una ocasión un pastor echó a una hermana de la iglesia y dijo: me desocupa el salón, ya usted no es digna de pisar este lugar y nunca más me pisa este lugar. Y la hermanita, muy de Dios, ella apenas dijo: bueno, sí, pastor, con mucho gusto me voy, con mucha tristeza o con mucha, bueno. Y ella salió llorando. No pasaron muchos meses cuando a él también le llegó la hora y lo echaron igual manera. Le aplicaron la misma vara, no por haber echado a la hermanita, no. Eso poco interesa en ese entonces, en esa organización. Era porque les estaba robando y estaba haciendo otras cosas. Entonces el hombre dijo: pues yo de aquí a este templo no me voy, no me voy. Dijo: ah, bueno, no se va. Entonces al entrar al barrio se le empezaba a crecer la cabeza. Y a él sentía que la cabeza le ponía bien grandota. Y eso hizo de que desocupara hasta el barrio. Se fue del barrio y ni podía llegar por ahí. Eso hace Dios. Dios pelea por los pequeños. Dios los defiende. Dios hace ver la justicia. Es que lo más bonito es eso. Cuando uno mira y se cumple lo del Salmo 91. He aquí, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y eso sí que Dios, en el caso personal, he podido ver la recompensa de quienes han abusado del poder, quienes se han ensañado con nosotros como familia o conmigo como persona. Los he podido ver cómo Dios los trata y cómo los tiene postrados en vergüenza. No andan erguidos. Tanto es que lo miran a uno y se esconden porque les da vergüenza de saber cómo los puso Dios ahora. En el versículo 7 dice: tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Ahí les está diciendo, la palabra de Dios hace bien al que camina rectamente. Pero ¿qué dijo el profeta en el capítulo 3, versículo 8? Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Yo insisto mucho en esta parte, amigo y hermano. Si usted de verdad ama a Dios, ama la justicia, ama la misericordia, la gracia que Dios le ha dado, debe de decir lo que dijo el profeta: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio, o sea, soy justo, y de fuerza, o sea, lo hago para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mire, hermano y amigo, yo le digo una cosa: si en usted está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo llevará a no tolerar la injusticia, porque si en usted está el Espíritu de Dios, hay juicio, o sea, hay justicia.
y usted le incomodará, le será fastidio, se sentirá incómodo mirar la injusticia de sus jefes, de sus pastores, de sus presbíteros, de sus oficiales, de lo que sea. Usted eso no lo dejará en paz, que alguien superior le empiece a golosear, a robar y a estafar. Eso no lo deja en paz. Aquí el profeta no le importó lo que le hicieran, sino que confrontó lo que comúnmente y mal llamada llaman autoridad. Ellos, por más autoridad que tuvieran y poder y dominio y pechuga grande, les confrontó y les hizo ver el pecado. Porque el profeta dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿Para qué Dios le había dado el Espíritu de Dios? ¿Para qué le había dado el juicio? Había puesto justicia en su corazón para denunciar la rebelión a Jacob y a Israel su pecado. No lo guarde, no le tape. Mire, la Biblia dice que el que confiesa el pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. O sea, no cubra, no tape, no diga: no, pues si él está robando, pues dejémoslo. Dejémoslo, que eso Dios le pedirá cuenta. No, porque Dios está obrando a través suyo, por eso tiene el Espíritu de Dios. No lo defienda, no se haga cómplice de ellos. Mire uno cómo dice: pero que en una persona esté el Espíritu de Dios, haya juicio, haya justicia, y defendiendo a personas que de verdad son corruptas públicamente, donde les destapan todas las picardías que hacen y todas siguen diciendo: no, pero es que eso es invento, el diablo se levantó, hay que reprender al diablo. No, lo mejor y lo más que causa es que cuando los sacan de esa organización, ahí se hablan hasta por los pies. Y pero ¿dónde se corrompieron? ¿Dónde era que hacían el mal? Pues allá. ¿Y por qué cuando estaban allá y se denunciaba el mal decían que no, que era el diablo que se levantaba? ¿Sí ve cómo se contradicen? ¿Por qué? Porque no hay juicio. O sea, juicio es: no hay cabalidad, no hay coherencia en lo que se piensa. Uno mira eso en esos casos, donde tenían personajes que eso le prendían veladora. Eso, una palabra que se dijera algo sugiriendo de lo malo que hacían, uy, no sé, Dios mío, sangre de Cristo, y eso invocaban de todo. Y ahora que están afuera, eso les ponen cacho, les ponen cola, le hacen de todo, dicen que es el mismo diablo. Entonces uno dice: bueno, pero ¿dónde fue que se corrompieron? ¿Dónde era que eran crueles con el pueblo, con las almas, con las personas? ¿A dónde era? Y ahí hay un poco de pillos que están ahí camuflados. Y el día que salgan, entonces ahí sí se corrompieron, porque corrompen es afuera. No, eso de corrompen es adentro. Ahí, ya cuando se pudre, entonces que ya no aguanta más, entonces ahí sí los destapan y ya es hablar mal. No, cuando ya están afuera es para orar y pedir misericordia. No es para escarnecerlos ni para difamarlos. Ya que más, ya ahí ahora es obrar de misericordia. Dice en el versículo 11: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Mire, ¿qué era lo que hacían allí los gobernantes? Los gobernantes juzgaban por cohecho, o sea, por plata, dependiendo la plata que dieran, así mismo ellos dictaban y aplicaban la ley. Eso estaba siendo desagradable delante de Dios. Los sacerdotes enseñaban por precio. Mire, todos esos pastores que inclinan más en hablar de dinero, de prosperidad, de positivismo, del evangelio y el éxito, esos enseñan es por precio. El interés en el corazón no es porque las almas lleguen al evangelio, porque las ovejas vayan al cielo,
sino es por lucrarse y tomar dinero. Y Dios se desagrada de eso. Sus jefes juzgan por cohecho. Cuando alguien no está de acuerdo con el proceder de ellos de juzgar por plata, de enseñar por dinero, entonces este no sirve. Y ahí es cuando le montan de una vez, se arma una bandola y le montan la perseguidora y lo sacan, porque les estorba las fechorías que están haciendo. Y entonces dicen, no, se está levantando contra la autoridad. Ese es un rebelde, ese hay que tenerlo aparte. No, hay que lo que venga, lo que se tenga que vivir, pero el derecho, la justicia, la verdad, hay que aplicarla. Hace mucho tiempo, cuando tuve por, bueno, sea por Dios o fuera por convicción y principios que Dios me ha enseñado desde niño, y a una vez al llegar a la palabra, pues los afirmé. Entonces había algunos jefes que querían que me prestara para que robar una plata, unos fondos de unas iglesias. Y no, pues mire, eso aquí, comamos callados y esto, pásenlos y no sé qué, y que no sé qué más. Y yo, pues no, porque ese no es mi principio y eso no es lo que enseña la Biblia. Y yo me les opuse. Entonces un reverendo me decía, mire hombre, piénselo bien, él es la autoridad, él lo puede echar, él puede hacer con usted lo que quiera, porque tiene poder, él es el del poder. Y yo le dije, mire, que haga lo que quiera, si me quiere echar, que me eche, pero yo torcerme no me le tuerzo, yo sigo firme porque es la palabra, eso es mi convicción, ese es mi principio. Y sí, después eso hicieron artimañas y de todo, que eso es lo que a mí me asombra. Yo digo, ¿cómo puede un líder decir que habla de parte de Dios cuando se acuestan y maquinan? O sea, a mí eso sí que me ha costado, de maquinar de cómo van a hacerle daño a otro. O sea, ¿cómo van a decir, bueno, pongamos de acuerdo aquí, yo es que no puedo conciliar el sueño? ¿Usted qué me aconseja? ¿Cómo hago para echar a ese hombre? Es que me estorba, no me deja la plata de los fondos de esas dos comunidades, ¿cómo hago? Y empiecen a decir, no, pues eso hay que hacerlo, es así. Mandemos y recojamos unas firmas allá, digámosles que es para recoger plata de las oficinas, y entonces los cabezones, como ellos me creen a mí porque yo tengo el poder, les doy la autoridad, soy la autoridad, entonces ellos van a firmar sin encabezamiento, y con eso les implantamos un poco de acusación de los que nos venga a la cabeza, lo que el diablo nos ponga en el corazón, y lo mandamos. Yo digo, ¿y cómo se arrodillan a orar? Esa es mi pregunta. Si en el corazón va a llegar todas esas maquinaciones y va a decir, yo hice eso con ese hombre, yo lo expulsé, lo eché como si nada, y con una retreta de mentiras, consiguiendo falsos testigos, poniéndolos. Hubo un sinvergüenza de esos que para llevarse a una familia, ¿sabe qué hizo? Puso la mano en la Biblia y juró por el Dios del cielo que todo eso era verdad. Yo digo, definitivamente es gente mala y perversa que han perdido el temor de Dios. Es gente re mala. Y no es que la esté juzgando, es mi experiencia y lo hablo con toda autoridad y les puedo sostener en la cara porque ellos son así. Y ellos no tienen cara para darme. Lo hablo y lo testifico. Son experiencias que han sido hasta bonitas, que Dios nos ha permitido, porque de ahí del polvo Dios nos ha levantado. Y hoy lo miran a uno y dicen, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo? No, simplemente Dios es bueno. En el capítulo 7, versículo 3, dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Mira cómo se habían vuelto de malos esa gente de entonces. Que ahí dice, para completar la maldad. Mire, el príncipe demanda.
vengo y pongo, señor reverendo, aquí es que Julano está haciendo, no me deja coger la plata, no me deja hacer trabajar, dicen ellos. Y el príncipe, el juez, dice aquí, y el juez juzga por recompensa. Ay, no, yo digo, ¿cómo hacen? Prestarse para eso. Imagínense que el juez tiene que aplicar la ley. Y eso sí, yo leía estos textos y yo decía, uy, parecido al caso que Dios nos permitió vivir. Ya la máxima autoridad llegó y dijo, no, es que mire que me llamaron y duró 7 horas la llamada. Desde tal parte hasta tal parte, 7 horas echa el bus y con todo eso, y se le alargó la nariz de tanta mentira. Cuando voy miro el recibo de que esa hermana dijo, no, eso no fue así. Y miro 15 minutos la conversación, 7 horas. Yo digo, pero ¿cómo hacen? Esto es por recompensa. Quizá le mató gallina ese día y lo puso a comer y dijo, no, pues hagámosle. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, o sea, pone la denuncia, el denuncio, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Vea, esto no es de que uno esté hablando por resentimiento, es que esto lo han vivido hace muchos años. Y desgraciadamente, hoy líderes han absorbido ese demonio de injusticia, de crueldad, de aprovecharse que tienen el poder en su mano. El versículo 5, no creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo lo siguiente: se ha perdido toda la sensibilidad, se ha perdido toda la armonía. La sociedad se había deteriorado, se había descompuesto de tal forma que ni siquiera los hogares, el matrimonio, el hijo con el papá y los hermanos, bueno, todo eso. Era algo triste lo que estaba viviendo el pueblo allí. Y hoy día hay concilios, comunidades que se han forrado con un manto de traición, con un manto de maldad, de crueldad, que no hay confianza de unos para con los otros, donde el esposo es continua contienda, así sea pastores. Y hay pastores que le cascan a las esposas y luego van y ministran Santa Cena. Hay esposas que son crueles con el esposo siendo el pastor, y aún así esos son las mejores cantoras y las que dirigen, ministran y hacen tantas piruetas que uno dice, pero ¿cómo puede ser el Espíritu de Dios? Si el Espíritu Santo es amor, es misericordia, compasión, gracia, bondad, paz, gozo, alegría, todo eso es el Espíritu Santo, como para que hagan tales cosas. Entonces, el pueblo había fallado, había fracasado, estaba ya descompuesto. Hoy, lamentablemente, es igual. Ahora, el pueblo de Israel había recibido las pautas de cómo gobernar. ¿Qué era lo que habían perdido ellos? Quiero que vayamos en el libro de los Números, en el capítulo 18. Libro de los Números, capítulo 18. Dios, por medio de Jetro, el suegro de Moisés, le había dicho qué características debían tener los líderes. ¿Qué características? Entonces, ¿qué es lo que hablamos, amigo y hermano? Es para que usted abra los ojos, aprenda, y mañana si ve a un hermano siendo esclavo, abusado por las supuestas autoridades religiosas, ábrale los ojos, así se molesten, porque eso es lo peor. No hay peor ciego que es aquel que no quiere ver. Hay gente que les dan en la cabeza y dicen que no, que eso es de Dios, que eso sí, qué bendición es esa.
No, hay que abrirle los ojos. Miren en el libro de Éxodo es. Libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21, donde Jetro le dice a Moisés qué características debían de tener los hombres que le iban a ayudar a gobernar. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Está diciendo, mire las características, varones de virtud. Y cuando habla de varones de virtud, está diciendo varones capaces, con facultades, inteligentes, que sean entendidos, que disciernan bien, que piensen bien, que tengan principios. Eso es, varones de virtud, temerosos de Dios, eso sí, aparte de que sean inteligentes, con capacidades, tengan el temor de Dios. O sea, cumplan la palabra de Dios, es lo que está diciendo. Porque muchos no entendemos qué es tener temor de Dios. Tener temor de Dios es tener la palabra de Dios y cumplirla, obedecerla. Pero aparte de eso dice varones de verdad. Y cuando habla de varones de verdad es que en el corazón lleven siempre la honestidad, la integridad y la verdad. Eso es ser varón de verdad. No está diciendo de que sea un macho de pecho en barba y de un vozarrón que retumbe, no. Que sea bravo y todo eso, no. Está hablando varones de verdad. O sea, que sean honestos. Que en lo que dicen lo cumplan. Que lo que hablan es porque lo viven. Que si hablan de ser honestos, no se quedan con cualquier vueltas de un dinero que se les pague. No, sino que son correctos, son sinceros, son cabales. Eso es ser varones de verdad. Hoy día pues se escasea. ¿Sabe por qué? Porque hoy día no hay credibilidad en la palabra. Y en ese tiempo para ellos eran varones de verdad, era el que cumplía lo que hablaba. No se hacían los olvidadizos cuando se le pedía cuenta. Cuando se les decía, mira que se me fue un billete de más. No, ve, yo no me acuerdo y no sabía que los cogían. No, eso no. Esos son mentirosos, falsos. Tienen de todo menos ser varones. Donde a veces les quedaría mejor llevar una falda, ponerse en un manto de un hábito de religioso. Pero dice aquí, varones de verdad, que lleven la sinceridad, la integridad y lo que hablen, lo digan porque lo viven. La otra característica, que aborrezcan la avaricia. Mire, ese es el mandamiento más difícil que hoy hay para los grandes líderes. Que prefieren amontonar 10.000, 20.000 millones en un banco y no dárselos ahí a alguien necesitado que está predicando la palabra, que están llevando hambre con sus hijos. Antes más les piden, más les exprimen, más les sacan. No importa que sus hijos queden con hambre, no. Aquí cumple y trae la ofrenda, no sé qué, la ofrenda no sé qué más, y la ofrenda no sé qué más, y trae todas esas cosas. 5, 6, 7 compromisos económicos para llevarles, para que acumulen en un banco y echen barriga a los grandes y pasen para arriba y para abajo. Eso no es justo. Aquí dice que aborrezcan la avaricia. Y aborrecer la avaricia es algo que no pasa. Viene de náuseas, abominación, aborrecer algo que no pasa, sino que se vomita. Eso, la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Amor excesivo a las riquezas. Eso es avaricia. Entonces, a veces, hace muchos años, hay muchos días, tiempo, por la fe empecé a hablarle a un siervo de esos, a un querubín de esos reverendos de plata, que iba a llegar mucha plata y eso iba a ser mucha plata y cómo se carga esa plata, cómo yo de eso no sé cómo hace cuando uno tiene mucha plata. Y eso se le ponían los ojitos así vidriositos y decía, no, pues me dice a mí y yo tengo la camioneta y yo no sé qué, y eso se hizo unos planes y decía, pero vea esto.
cómo es que ama la riqueza. Eso es amor excesivo a la riqueza. Eso es avaricia. Eso se tiene que aborrecer. Usted dirá, no, pero entonces ¿por qué aplica el diezmo y la ofrenda? Eso es en la Biblia. Y de ahí hasta aquí Dios me ha permitido en no pasarme a lucrarme, a sacar más fuera de eso. Eso es quien voluntariamente tiene un compromiso con Dios y dice, yo quiero cumplir con esta parte. Nunca la exijo, gracias a Dios, y ha sido suficiente para el sustento diario. Por eso me paro frente a ustedes y les puedo hablar acerca de aborrecer la avaricia, porque cuando yo veo la avaricia en alguien, de verdad que eso me molesta, me incomoda, y más cuando se es en un jefe. Gracias a Dios que hoy día no lo veo, pero hubo un tiempo que tuve que convivir con ese ambiente de ver solo ávaros, y eso es molesto cuando en el corazón no hay. Ahora, dice el verso 25, escogeos varones de virtud. Entonces, mire que unas características bonitas, varones de virtud, capaces de ejercitar, o sea, que sean llamados. Lo que hablábamos en estos días, hay mucho líder religioso que no ha sido llamado, por eso no tiene capacidad de ser pastor, de dirigir una comunidad. Y aquí dice, mire bien a los que va a escoger. Una característica bonita, que sean varones de virtud, varones capaces. O sea, que si usted lo mira, que tiene liderazgo, llámelo. Y si no, no lo llame. Eso es. Hoy se ponen pastores por conveniencia, por llenar espacios, porque quizás le dan 4 o 5 personas que dan una ofrenda, un diezmo, entonces para sustraerle y podérselo llevar ahí acá, que se acumulen. Entonces se pone, dice que un pastor a veces es el cuidandero de unos bienes nomás, y ahí dicen que es un pastor. Eso no es. Es que sean varones de virtud, temerosos de Dios, que cumplan la palabra y la lleven en el corazón, la apliquen en el diario vivir, y varones de verdad, que no haya falsedad en ellos, que no pongan la mano en la Biblia y dicen que sí, que por el Dios viviente todo eso es verdad, cuando por dentro todos saben que es puro mentiras, que es falso, que es carreta, que es solamente un gancho para trastearse a la gente. Eso no es varón de verdad. Ahí carecen de hombría. Que aborrezcan la avaricia. Ahora, usted me dice, eso fue en el tiempo de Moisés, pero en el Nuevo Testamento también encontramos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6. En el libro de los Hechos, capítulo 6, nos habla lo mismo. En el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando allí en la iglesia primitiva hubo una dificultad en cuanto a la atención a las viudas. Entonces dieron la queja a los apóstoles y dijeron, mire, ¿qué les parece que ustedes andan predicando muy bonito de amor, de bondad, de misericordia, de gracia? Todas esas cosas muy bonitas. Pero ¿qué le parece que hay viudas que no tienen que comer? Y la gente quiere dar y quieren suplir esas necesidades. ¿Cómo hacemos? Esto tienen que hacerlo ustedes. Entonces ellos dijeron, no, no es justo que nosotros dejemos de predicar, de ganar almas para el reino, por atender a las viudas. Pues mejor vamos a escoger, dice el versículo 3 del capítulo 6 del libro de los Hechos, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, dice, de buen testimonio, primera característica. Segunda característica, llenos del Espíritu Santo. Tercera característica, y de sabiduría. Mire, buscad varones. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire, 3 características. Una, tenían que llevar buen testimonio. Y buen testimonio era ser verdaderos testigos del Evangelio.
ser verdaderos testigos de lo que estaban anunciando, ser verdaderos testigos de lo que estaban aprendiendo en la palabra de Dios. Eso es ser testimonio. Recuerde que el Señor les había dicho, y me seréis testigos. Y testigo es confesar, decir, testificar, atestiguar de un hecho que a mí me consta. Por eso viene de testigo verdadero y testigo falso. Está el testigo verdadero que vive, que aplica y que enseña. Pero está el testigo falso que no vive, pero sí enseña. Recuerde que hay como 3 tipos de falsos profetas o falsos pastores, falsos maestros. Está el falso que es adorar a una imagen, a un Dios que no es Dios. Eso es un falso, un profeta o un religioso falso. Pero está también el otro falso, es el que enseña lo que no vive. Eso también es ser falso. Y está el profeta falso, el que enseña falso es el que habla en nombre de Dios y que no lo es. Entonces aquí tenía que gozar de buen testimonio. Que los demás todos testificaran y dijeran, sí, ese hombre es de Dios. Vale la pena que lo pongan de líder, de caballeros, que lo pongan de líder de damas, que pongan de pastor en tal parte, que empiece a dirigirse al pueblo con liderazgo. Pero también tenía que estar llenos del Espíritu Santo. Aquí pues hay una controversia porque varios piensan y creen que ser lleno del Espíritu Santo es andar en un estado de éxtasis a todo momento, danzando y brincando y corcoviando para allá y para acá, hablando en lenguas, profetizando, viendo visiones, revelaciones, que eso es ser lleno del Espíritu Santo. No, ahí está lleno de la gracia, de virtudes del Espíritu Santo. Pero ser lleno del Espíritu Santo, si quieres saberlo, léase Gálatas 5:22, porque ahí habla de manifiestas son las obras de la carne y también las obras del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces usted empieza a leer esas características de una persona que tiene el Espíritu Santo. Como primera nota es el amor. Y el amor lo expresa con la paz, el gozo, la alegría, benignidad, bondad, mansedumbre, longanimidad. Todas esas virtudes están unidas y eso es ser lleno del Espíritu Santo. Yo distingo personas que profetizan, danzan, que hacen y deshacen en la reunión, en el culto, pero en la casa no les queda olla buena de que no se la pongan por la cabeza a los hijos, al esposo, al perro, al que se le aparece. Entonces eso no es ser lleno, que tiene virtudes sobrenaturales y con el Espíritu Santo, pero el comportamiento, la característica del Espíritu Santo no está en ella. Entonces, ¿qué es lo que dice? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esas son. Eso hace parte. Y para concluir, miramos ahí en la primera carta de Timoteo. Cuando los líderes, allí que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, y se cree que él pastoreaba allí en Corinto. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, el apóstol le escribe, palabra fiel. Verso 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. O sea, no tenga tacha. No lleve tachones. No tenga resabios. No tenga mañas. No sea mañoso. Con ninguna actitud. Sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Aquí está, que sea fiel a la esposa o que no sea recasado. Recasado. Recuerde, los concilios que practican el recasamiento
están en adulterio, están adulterando la palabra, no están en lo correcto. Así sean reverendos, sean teólogos, sean sabiondos, pero la Biblia no lo aprueba. Aquí dice, marido de una sola mujer. No que como se separaron cuando estaban allá en el mundo y ahora entonces llegaron a Cristo y llegó con la otra persona, entonces cáseme, pastorcito. Y el pastorcito la mira arriba y dice, ¿tiene lanita esta oveja? Entonces, sí, eso ya está aprobado. No, el recasamiento es desaprobado por la Biblia. Aquí dice marido y una sola mujer. Y antes los ponen a predicar y a dirigir. Que porque no. Aquí dice marido y una sola mujer. Sobrio, o sea, entendido, coherente, está en su cabal, en sano juicio, no está ebrio, no está borracho, sobrio, o sea, se sabe parar en un solo sitio. Esa es la palabra sobrio. Prudente, se sabe conducir en todas las circunstancias y en todos los momentos. Decoroso, en otra dice cortés, o sea, caballero, o sea, amable, acogedor. Eso es decoroso. Se sabe comportar. Habla del decoro, o sea, es bien adornado, no de lujos, de cosas fantasiosas y estrafalarias, no, sino que se sabe conducir en la vestimenta, decoroso, no sale descamisado ni en tangas por allá a la calle, no, se sabe comportar como pastor, como ministro del evangelio, hospedador, hospitalario en otras versiones, apto para enseñar, hospedador, o sea, acogedor, eso es, y apto para enseñar. Apto quiere decir tiene capacidad intelectual, capacidad moral, capacidad espiritual y sobre todo goza de un buen testimonio. Dice que no dado al vino, o sea, debe ser un borracho, no debe ser pendenciero, no debe ser pendenciero, pendenciero es contencioso, peleonero. A veces hacen unos trancones porque alguien pasó y le rayó el carro, le hizo y de una vez se alborotan y se vuelven locos en la mitad de una avenida. Y pastores, ministros, eso es ser un pendenciero. No codicioso. Recuerden que la palabra codicioso es desear los bienes ajenos. En el libro de Éxodo, la mujer del prójimo. El corazón, el deseo por lo ajeno. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas, dice aquí. O sea que esta cartilla vale 5,000, pero dámela a 10,000. Eso el pueblo la da. Vea, usted puede con 20, usted puede con 30, usted no sé qué. Eso es ser codicioso de ganancias deshonestas. O sea, no es sincero. Dice, sino amable, apacible, no avaro. ¿Sí vio? Esos líderes ávaros están desobedeciendo esta palabra, este mandato. No ser avaro, amor excesivo a las riquezas. Que gobierne bien su casa, la administre. ¿De qué condición están sus hijos, su esposa? Si suple, si lleva, cómo anda ella, cómo andan los hijos. Quizás no en lujos y en las mejores mansiones, no, porque si el predicador no anda tras de esas vanidades, pues con lo sencillo, con lo que Dios suple, es más que suficiente. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no obligatoriamente, haciendo los evangélicos a la fuerza. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí dice, no un neófito, que no sea un neófito. La palabra neófito es que no sea
alguien que nada sabe. O sea, que sea alguien entendido, que sepa predicar, que sepa hablar, que sepa dar manejo a las cosas. No neófito. Eso es lo que se refiere. Ahora, verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí hay una necesidad. ¿Sabe cuál necesidad es? La necesidad es que tenga buen testimonio con los de afuera, que no mantenga haciendo negocio y cambalache, chonchullero, que le meten una tartala vieja y todas dicen que es la último modelo. Y los de afuera, por ser la eminencia, pues yo no le dije nada, pero mire, me dio en la cabeza. Venden motos sin papeles, sin cosas al día. Y después tienen problemas y dicen, ¿cómo hago para decirle a la eminencia, al reverendo? ¿Cómo hago si me da pena? No, dígale que le hizo trampa, que fue bandido, pícaro, pillo, que no sea así. Hay que decirle las cosas, porque dijo el profeta Miqueas, estoy lleno del Espíritu de Dios y del juicio y de fuerza para declarar el pecado a Jacob, la rebelión a Israel. Eso es, hay que decir las cosas en la cara, no mandárselas a decir, sino así. Es eso, en esa manera. No es que me esté refiriendo y no, hablo mis experiencias y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice y no hay que molestarnos. Gracias a Dios porque todavía nos pueden predicar y hacer conocer el tipo de liderazgo. Recuerde que la Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos. El fruto que dé, ningún árbol bueno puede dar malos frutos. Ningún árbol malo dará un buen fruto. Eso es así, de lo que es el árbol, así da, no, pero es que el pastorcito es tan buena gente, que él es un amor, pero me roba, me estafa, me hace trampas, veo que lo que habla no es cierto, pero no, él es buena gente, es que me da pena. Inculcan esos pensamientos que creen que si los corrigen o si salen de ahí o huyen, entonces se condenan. No, todas esas terapias tienen que ustedes renunciar en el nombre de Cristo y examinar la palabra y quedarse con la verdad, con lo que la Biblia dice. Nadie los envuelva a través de cháchara barata, es lo que la palabra de Dios, porque ella es la que nos lleva a vida eterna. Amén. Así, amigo y hermano, son pautas que usted puede tener para que los falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros no los envuelvan y les hagan daño. ¿Por qué? Porque si usted no abre los ojos y mañana ve el desastre de un pastor, lo descubren en sus robos, entonces se desquitan con Dios diciendo, no, yo creí que verdad Dios cambiaba. Mire, ese hombre predicó 20 años, 30 años, lo pusieron en el mayor cargo y ahora anda por ahí de rebelde, de divisionista, de no sé qué. Yo por eso ya no creo. No, mire, ese hombre algún día se arrepiente y va al cielo y usted se queda en la tierra o en el infierno, porque perdió la fe por causa de un pillo. No, tenga la fe en Cristo y en la palabra de Dios. Así vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu verdad, porque eres bueno, porque eres real, porque tú eres verdadero. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mira, Señor, tu palabra ciudadana ha llegado al corazón, a los oídos, quizás en la mente, al pensamiento de cada oyente, Señor, que él pueda digerir y discernir esa palabra y tome lo que en realidad sea útil y edificación para su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Así, amigo y hermano, mil bendiciones con la ayuda de Dios, mañana a las 9 de la noche.